Bien, buenos días. Quiero recordarles que pueden hacer unas preguntas, nos pueden hacer llegar las preguntas. Levanten las manos las personas que van a recoger las preguntas. Una, dos, atrás hay más preguntas. Si alguien tiene algunas preguntas, al profesor, a Javiera y al profesor MacArthur. Tenemos algunas preguntas ya. También quiero recordar que la gente que está viendo video streaming pueden hacer preguntas por el chat y yo las podría recibir. También me pueden traer las preguntas acá. Tenemos unos minutos, 10 minutos para preguntas ahora. ¿Hay algunas preguntas? Antes de pasar al café. Bueno, por mientras, podemos partir con una pregunta mía, mientras me llegan las preguntas. A mí, el profesor MacArthur ha trabajado mucho con niños con dificultades de aprendizaje. Y en mi experiencia, primero, al no saber cómo hacerlo, hacía que se revisaran unos niños con otros. Y él me comentaba que a veces no es la mejor estrategia. La mejor estrategia lo que mostró es que enseñarle a los niños a revisar lo que otros han escrito, pero otros anónimos. O sea, no lo que uno ha escrito, como lo mostró Javier, uno se ha escrito, no quiere recibir críticas. Entonces lo mejor, la estrategia, sobre todo a aquellos niños que les cuesta, es comenzar revisando lo que otros han escrito, otros anónimos, niños de otros lados. Y así no está este problema personal. Me pareció muy interesante, a lo mejor muchos de ustedes lo hacen, a mí no se me había ocurrido. Pero, ¿alguna pregunta? ¿Están llegando algunas preguntas? ¿Nadie tiene pregunta? Todo le quedó claro. A ver si me lo traen la pregunta, entonces yo la puedo leer. ¿Me traen las preguntas? Aquí tenemos unas preguntas por internet. Ya están llegando preguntas. Que yo no encendí el... Ok, vamos a ver. Pregunta. Ok. Me voy a leer. Hola, sí, muchas gracias. Soy de El Pangui, provincia Zamora Chinchipes. ¿Alguien sabe dónde queda eso? Del país Ecuador. Trabajo en 8º año de educación básica. Mi inquietud va porque hay niños que a escribir sus palabras mezclan mayúscula y minúscula, dice. No importa el lugar en que estén. Esto es mayúscula en medio de la palabra. Entonces, ¿qué hacer? Y además nos felicita. Esa es una pregunta. ¿Qué hacer? Bueno, en este caso y dice, ¿cómo motivar a que los estudiantes motiven en adquirir material de lectura físico? Si hoy día en el material digital está todo disponible en Internet. Esa es una de las preguntas que está aquí. No sé si podemos comentar. Problema de mayúsculas con minúsculas, Javiera o MacArthur. Y lo otro es, todo el mundo, claro, está empezando a leer mucho en Internet, seguramente cosas cortas, chat, versus leer algo, lectura física de unos libros en papel y más largo, más profundo. O sea, leer algo muy simple que están leyendo versus algo más profundo. No sé si pueden comentar algo. No, you have to press the button. Bueno, esas son dos preguntas interesantes, no relacionadas con lo que estaba hablando hoy, la mecánica de la escritura a mano, etcétera, y eso es muy importante. Y los estudiantes tienen problemas con esto, con este tipo de escritura, y la investigación nos dice que la fluidez de la escritura a mano está conectada con la calidad de la escritura. Entonces es importante que los niños escriban y que deletreen también y que sean buenos escritores. Esto está un poco separado de las estrategias de estructura acerca del contenido y la organización, pero yo creo que ambas son importantes. Y la otra pregunta es acerca de Internet y de la escritura. Es una pregunta interesante
El Internet nos entrega muchas oportunidades para que los estudiantes expandan su escritura. Por ejemplo, una de las dificultades acerca de escribir en la escuela es que no hay una audiencia para que cuando los niños escriben, porque tenemos solamente los profesores y los alumnos, pero la Internet nos puede entregar una audiencia mucho más grande. Podemos conectarnos con la clase, con otra clase en Ecuador, por ejemplo, y podemos enviar y recibir escrituras en distintos lugares. Esto es bastante motivador. La mezcla de mayúscula y minúscula, que es la pregunta que hizo la persona de Ecuador. Cuando estamos enseñando que uno escribe para que otros entiendan lo que uno escribe, si nosotros les enseñamos a los niños que la mayúscula señala que inicia una oración y les enseñamos que con una oración nosotros estamos explicando una idea, entonces hace sentido que nosotros pongamos mayúsculas solo al inicio o en algunos nombres personales, por supuesto, pero si nosotros les enseñamos el punto y la mayúscula como elementos que señalan y ayudan al lector a seguir la lectura, entonces vamos a trabajar en que no mezclen las mayúsculas con las minúsculas en la medida que van escribiendo. Que no es por azar que nosotros ponemos minúsculas o mayúsculas, sino que es para ayudar a ese lector para el cual nosotros estamos escribiendo, que nosotros queremos que ese lector entienda, que a nosotros nos interesa que la persona lea lo más fácilmente posible para que se entusiasme con lo que nosotros estamos escribiendo. Y entonces ahí marcamos que inicia la idea y termina con el punto. Y ahí le damos una utilidad a la mayúscula y a la puntuación que va más allá de un aspecto meramente formal. Eso con respecto a la puntuación. Bien, ahora llegó una inundación de preguntas, así que estamos bien. Entonces, para los dos, primero para Charles MacArthur dice, ¿cómo aplicar las estrategias de escritura con los niños con problemas de aprendizaje? Creo que es muy interesante porque él se ha dedicado muchos años justamente a los niños con problemas de aprendizaje. Entonces, específicamente para esos niños, ¿qué nos puede decir? Entonces la pregunta se refiere a una estrategia con los niños que tienen problemas de escritura. La parte más importante de mi investigación se refiere a eso. He trabajado con estudiantes de distintas edades. Tenemos un proyecto de niños de básica y de liceo. Y estas estrategias se desarrollan más que nada para ayudar a estos niños con problemas y para mejorar su escritura. Entonces esto funciona en forma muy efectiva y lo hemos hecho. La parte de la razón se trata de la motivación. Tenemos estudiantes que tienen muy poca confianza al escribir. Ellos no les gusta hacer esto porque ellos creen que no son buenos. Entonces cuando uno les da ciertas estrategias, uno les dice, bien, yo sé que tienes problemas para escribir, pero eso es porque nadie te ha enseñado realmente cómo hacerlo. Yo voy a enseñarte cómo hacerlo y este método funciona. Yo lo he hecho con muchos estudiantes y sí funciona. Pruébenlo. Y luego ustedes le enseñan las estrategias y les muestran la escritura cómo está antes y después y ellos verán cómo van mejorando. Y uno va a decir, bueno, las estrategias funcionan. Aprendamos más estrategias. Y esto funciona muy bien con aquellos niños que tienen problemas. Y su labor como profesores es pensar en los estudiantes y qué es lo que necesitan. Yo le enseño estrategias a mis estudiantes de doctorado para que ellos escriban escritos de investigación. Y esto es algo que ellos no han hecho antes. Entonces yo les hago esto a ellos, les enseño a modelar, cómo a pensar y cómo escribir estos artículos de investigación. Así que lo hago en todos los niveles y funciona muy bien para aquellos niños que tienen problemas en la escritura. I don't have the name of the person who asks question from school, Luis Arturo Pérez. Now what Mónica Ramiro for Javiera. It says the review of text, creative texts.
en primero básico en particular. ¿Es bueno revisar ortografía o no? Or not? Okay, let me see. We have to give a message. Es importante porque ayuda al lector a entender lo que uno escribe. Pero los niños de primero básico están haciendo un esfuerzo gigantesco de unir la caligrafía, o sea, de unir la escritura, la parte motora con la parte de lo que están pensando. Hay un esfuerzo gigantesco y probablemente van a tener muchos errores. Entonces, lo que, en el fondo, el consejo es fijarse en algunas palabras, una, dos, no más, y decirles, mira, esto queda mejor si cambiamos esta y esta palabra. Pero no vamos a corregir todo porque si no vamos a inundar el texto de correcciones en palabras que quizás no usa tan frecuentemente. Entonces vamos a buscar aquellas palabras que son de uso más frecuente, en las cuales se equivocan la mayor parte de los niños, y les vamos a decir, niños, vean, miren, esta palabra se escribe de esta manera. Miren en sus textos si es que se han equivocado y corríjanlo. Y así su lector va a poder leer mejor. Pero no nos vamos a preocupar de corregir todo porque además el niño no va a aprender al tiro todas las ortografías, sino que va a ser demasiada información. Le vamos a dar poquita información, le vamos a dar el mensaje que la ortografía es importante y le vamos a dejar que él mismo corrija su texto. Ok, muy bien. Aquí otra pregunta de Win. Yo le doy una preferencia a Win porque yo soy de Win, ¿no? Dice, de la escuela Los Aromos, al profesor MacArthur, ¿el concepto de género se refiere a los elementos de la estructura de los textos o al propósito del texto? Si nos puede explicar un poco mejor, según este profesor, el concepto de género. Bueno, el género. El género incluye todo esto, incluye la idea, una idea social de cómo escribir y cómo se utiliza en distintos procesos sociales. Por ejemplo, como investigador, nosotros escribimos ciertos tipos de artículos que están diseñados para ser leídos por otros investigadores y que tienen un propósito. Nosotros entregamos información con un cierto modelo, con ciertos patrones establecidos que tienen que estar incluidos. Y las historias son otros elementos. Las fábulas, por ejemplo, porque tenemos fábulas. ¿Por qué? Están diseñadas para enseñar ciertas moralejas a los niños. Esto entrega una idea que lentamente es mejor que rápido y errático, como la historia de la liebre. Hay un propósito en estas fábulas y los elementos de la historia calzan con este propósito. Nosotros ilustramos una moraleja a través de esta historia. Entonces los géneros se utilizan por un grupo de personas particular. A veces las fábulas obviamente se utilizan para muchas personas. Los investigadores utilizan cierto tipo de textos específicos y se desarrollan formas con el tiempo en donde los escritores confían en estos textos. Obviamente nosotros partimos desde un principio. Y eso es el género, incluye la idea de propósito y de audiencia, contenido típico, forma de organizar esta escritura, un idioma, terminología que utilizamos en esa forma, incluye todo esto. Entonces tenemos que unificar esta idea para enseñarlo en un propósito social específico. Otra pregunta que nos llega de la profesora Carmen Albán, de Ecuador, para Javiera, dice, ¿cómo incentivar la lectura en niños que provienen de hogares que nunca leen? ¿Cómo incentivar la lectura? Nos vamos del tema de la escritura, pero teniendo el profesor un repertorio muy amplio de lecturas, conociendo muchas lecturas de manera de poder recomendar al estudiante aquella lectura que le gusta. También
teniendo espacios dentro de la sala de clase donde los niños se les lea en voz alta. Los niños les gusta mucho que les lean en voz alta y es la manera como ellos se aproximan a la lectura. Si uno les cuenta un cuento en voz alta y a ellos les gusta mucho el cuento y uno les dice después, en la sala voy a dejar 5 libros o 5 cuentos, o en tal parte pueden encontrar 5 cuentos que son parecidos a este. Probablemente vamos a tener muchos niños que se van a acercar a pedir esos cuentos. También dando espacio adentro de la sala de clase para que se lea en la sala de clase, que la lectura no sea siempre una tarea a la casa, sino que sea una instancia donde podemos leer un cuento y después lo podemos comentar y decir qué nos gusta, qué no nos gusta, qué es lo que aprendí por ejemplo, de cómo se desarrolla, cómo se cambió este personaje, que era un personaje tan insoportable como el gigante egoísta, y terminó siendo un personaje que es muy amable y también conectando con la vida propia. O sea, yo leo El gigante egoísta y digo, este gigante que era tan pesado y después lo encontré tan simpático. A veces en la vida nos pasa también con alguna gente que nos daba susto y que resulta ser tan amable. Y quienes hemos conocido que son así, y conectamos y conversamos con los estudiantes sobre cómo lo que nosotros leemos pasa también en nuestras vidas. Y incluso se crea en la sala de clases una especie de códigos propios y decimos, ese señor debe ser como un gigante egoísta. Y vamos uniendo la literatura con la vida cotidiana. Entonces yo diría que eso, pero muy importante también es que los niños tengan mucha práctica de lectura, porque si yo le pido a los niños que lean un texto largo y leen muy lento, les va a costar mucho y el esfuerzo que van a tener que hacer es muy grande. Si los niños no leen constantemente y practican, la fluidez de lectura que tienen es muy baja y por lo tanto es muy frustrante para ellos leer. Que los niños practiquen la lectura, que quiere decir que lean mucho, también ayuda a que haya una mejor aproximación a la motivación a la lectura. Ok, ahora de la escuela José Manso de Velasco de San Felipe, no tengo nombre del profesor, pero está aquí. Dice, para el profesor MacArthur, ¿cómo se puede planificar estrategias dirigidas a grupos cursos con procesos cognitivos diversos? Es decir, dice, con diversos niveles de desarrollo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué estrategias nos puede dar cuando hay diferencias en el curso? Hay estrategias importantes dentro del curso. Esa es una muy buena pregunta. Las estrategias se pueden utilizar con distintos grupos, con diversidad, y nosotros tenemos en cada clase una diversidad, ¿cierto?, de niños, más que en algunos casos más que otros, y algunos estudiantes van a captar la estrategia de inmediato. Le hablamos acerca de escribir historias, le explicamos los personajes, etcétera, por qué los personajes hacen esto, y van a hacerlo corriendo. Van a hacer un buen trabajo, pero otros estudiantes se van a demorar mucho para aprender esto. Entonces tenemos que planificar y diferenciar la estructura para los estudiantes más avanzados, que van a agarrar la idea más rápido, y le vamos a exigir más a ellos. Les vamos a decir que tienen que incluir personajes con problemas. Entonces le hablamos y con estos grupos de estudiantes avanzados le decimos, bueno, ¿cómo podemos mostrar la personalidad del personaje? No vamos a decir que es inteligente, sino que tenemos que hacer algo que nos diga. El personaje va a hacer algo que nos diga así. Tenemos que hacerlo más complicado para estos estudiantes avanzados. Para los estudiantes que tienen más problemas y que se demoran más, vamos a tener que prestar atención a qué pueden hacer ellos. Esto es uno de los retos de la enseñanza. Nosotros les guiamos y nosotros tenemos que evaluarlos y saber si ellos entienden o no lo que tienen que hacer. Esto requiere mucho tiempo. Vamos a tomar un grupo pequeño de estudiantes con problemas y vamos a hacer más modelamiento con ellos, más trabajo colaborativo para que ellos entiendan la idea. Pero al mismo tiempo
tenemos estudiantes que continuamente están haciendo más y más trabajo. Y otro punto que funciona también, hacemos que los estudiantes más avanzados se comprometan y ayuden a los estudiantes con problemas. Y les podríamos decir, bueno, ¿por qué no me ayudas a enseñar con estos estudiantes para que ellos aprendan mejor su escritura? También este es un buen enfoque. Entonces tenemos que diferenciar con todo. Pero lo que yo digo es que nosotros no tenemos que detenernos, tenemos que hacer que los estudiantes aprendan algo. Entonces, para que ellos sientan confianza en el uso de las estrategias. Javier, no tengo el nombre, dice, si puede comentar la importancia de que los alumnos lean buenos modelos antes de empezar a escribir. Cuando yo voy al home center y uno ve una mesa y uno dice, yo quiero esa mesa, y uno va y uno le entregan una caja, uno dice, horror. Pero por lo menos uno miró la mesa y uno sabe qué es lo que tiene que construir. A mí me cuesta mucho el tema espacial. Entonces me cuesta mucho imaginarme qué es lo que tengo que construir. Darles buenos modelos a los niños es mostrarles esa mesa, ellos tienen los ingredientes, conocen las palabras, saben lo que son las oraciones, pero tienen que llegar a construir algo. Si yo les digo, niños, escriban un artículo informativo, escriban un texto donde cuenten lo que aprendieron, y nunca han leído un texto así o han leído ejemplos que no son muy buenos, ellos no saben cuál es la meta, qué es lo que tienen que lograr, cuáles son las palabras que normalmente se usan, los conectores que normalmente se usan para ese tipo de texto, cuáles son. Entonces, cuando yo les muestro buenos ejemplos de escritura, yo les estoy dando los recursos para que ellos logren sus propias escrituras y cuál es la meta a la cual tienen que llegar. Entonces, es bueno mostrar buenos ejemplos de escritores renombrados. Si les estamos contando cuentos, tienen que leer muy buenos cuentos, pero también es bueno siempre guardar ejemplos de años anteriores, de buenos alumnos que hayan escrito un cuento y decirles, este es un cuento de un alumno de cuarto básico que lo hizo muy bien, y lo leemos y lo comentamos, qué es lo que hace ese cuento que esté bien escrito, qué palabras usó, qué detalles incluyó, etcétera, de manera que el alumno se va haciendo una idea de qué es ese modelo de buena escritura. Y bueno, tanto con ese mismo comentario lo vamos a hacer con los textos escritos por autores renombrados o publicados, y también con los de alumnos de años anteriores que son buenos ejemplos. Y a lo mejor también a veces es bueno mostrarles malos ejemplos, donde buscamos maneras de cómo resolver los problemas que tienen y vemos y evaluamos por qué no fue tan efectiva esa escritura, pero también mostramos que ese ejemplo que no es tan bueno puede mejorar y se puede convertir en un buen texto también. Eso con los ejemplos. Bien, aquí de la profesora Pilar Rojas, del Colegio Santiago Evangelista, al señor MacArthur. ¿Puede o sirve utilizar la escritura espontánea? Imagino esto versus lo planificado. La escritura espontánea para iniciar a los niños en el proceso de redacción. Creation. Sí. Es buena. No hay suficiente investigación en esto, pero yo creo que es un proceso importante. Tenemos que asegurarnos que le damos tiempo a los estudiantes para explorar sus ideas sin que hayan obstáculos. Como escritor yo mismo soy un planificador, planifico todo, pero yo sé otras personas que empiezan a pensar en su tipo de escritura y se sientan y empiezan a escribir. Peter Elbows, en donde él escribe sin ideas, empieza a escribir solamente y empieza a escribir sobre su tema. Es un brainstorming, escribiendo. Y ahí él empieza a decir, bueno, esta es una buena idea, esta es otra buena idea. Escribí 2 páginas y aquí tengo estas 2 ideas, las tomo y empiezo a escribir sobre estas 2 ideas buenas. Entonces podemos utilizar esta estrategia espontánea de escribir. No tenemos investigación, pero sí es bueno.
ese brainstorming escribiendo es bueno para los estudiantes, pero si no, es importante también darle a los estudiantes una oportunidad cuando empiezan a escribir, que no se preocupen de ser evaluados por los demás, sino que exploren sus ideas. Y esto es muy importante. Es una parte importante del proceso. Nosotros nos salen buenas ideas, ¿cierto? Quizás no son como yo, que yo planifico, y cuando planifico a mí me salen buenas ideas. Entonces este proceso de escribir es importante para la generación. I would like to add. Eso se refería a la escritura espontánea en first grade, en primero básico. Y sí, es muy importante que los niños cuando empiezan a escribir, a descubrir la escritura, que ellos escriban espontáneamente y que vayan muchas veces inventando cómo se escriben las palabras, y muchas veces a veces ponen solo consonantes y una vocal entre medio, y eso es escritura, eso es lo que tienen que hacer a esa edad y eso es lo que tenemos que motivar. Luego irán progresando, irán mejorando, pero tenemos que dejar el tiempo para la escritura espontánea, tanto los niños más grandes que escriban sobre lo que ellos quieran, como también esas primeras insinuaciones de escritura, que es una palabra, es una oración, y eso es escritura, es comunicación. Y si los niños están logrando decir lo que tienen que decir. Bien, aquí por internet ahora algunas preguntas. Hay muchas que han llegado, así que voy a seleccionar alguna un poco al azar. Marianela Cifuentes desde San Ramón, Escuela Deutschland para Javiera. ¿Existe alguna estrategia especial cuando los niños de primero y segundo básico escriben en carro, es decir, todos juntos, todas las palabras juntas? ¿Qué podemos decir? La escritura en carro, bueno, primero la escritura en carro, los niños tienen que tener mucho contacto con ellos mismos, leer para que tengan conciencia de palabra, es decir, que una palabra corresponde a una idea. Cuando los niños presentan mucha escritura en carro, es útil que cuando ellos escriben, lean en voz alta y cuenten la cantidad de palabras que hay, y después cuenten cuántas palabras efectivamente escribieron en el texto, y así van ellos mismos viendo y fijándose cómo se separan las palabras. Pero es básicamente conciencia de palabra lo que hay que reforzar ahí, que ellos lean en voz alta lo que escribieron y verifiquen en la escritura si es que hay concordancia con lo que ellos piensan. Otra más dice para el profesor MacArthur, de Jessica Holzbart, desde Düsseldorf, en Alemania, nos están viendo, eso dice aquí. ¿Ah? Dice, en el colegio cuando yo estaba en básica, un profesor creó un grupo del doble 7, que era el grupo que aprende más rápidamente, solo rápido. Pero el resto de los niños lo percibieron como discriminación. Así que el profesor fue forzado a tratar a los alumnos avanzados de la misma manera que a los demás. Si puede comentar estrategias. About strategies related to this. ¿Entendiste? La verdad es un problema general sobre la estructura y la diferenciación. Parte del problema y el dilema es que no quieres hacer que algunos estudiantes, que no quieres que ellos sientan que no tienen tanto éxito y progreso como otros. Entonces tampoco se puede interferir con su aprendizaje, pero por otro lado hay que modificar la estructura para cumplir con la necesidad de los estudiantes. Por lo tanto, no es una estructura en particular, pero sino que hay ciertas cosas que la clase hace en conjunto y hay otras cosas que se hacen en grupos más pequeños. Escribir en general creo que es más fácil poder diferenciar que la estructura de lectura, porque no hay que preocuparse de las dificultades de texto que se tiene con la lectura. Todos los estudiantes pueden escribir sobre los mismos temas, pero van a tener distintos tipos de texto, algunos con más calidad que otros, pero creo que hay que saber diferenciar la estrategia
Y algunos estudiantes necesitan más trabajo y necesitas más trabajos para poder funcionar. Con esa estrategia no va a ser el mismo grupo todo el tiempo. Hay grupos que van a cambiar dependiendo de las tareas en particular y las necesidades, pero creo que mientras los estudiantes, un problema que ocurre con la mayoría de los estudiantes es que los ponen en grupos y les dan una instrucción de lo que tienen que hacer. Entonces no siempre funcionan las mismas instrucciones. Siguen trabajando en las tareas significativas y aprender también en los procesos de pensamiento. Entonces ellos necesitan más trabajo juntos. No sé si respondí muy bien la pregunta, es un problema muy difícil. Javiera, de Javiera Aguilar, ¿no? De Santiago Evangelista, la profesora que está aquí, dice: frecuentemente los estudiantes de enseñanza media sienten que una clase buena y eficiente es aquella en la que se revisa una gran cantidad de contenidos conceptuales y consideran que una clase basada en el trabajo en clase, por ejemplo, dedicada a la escritura, es una clase mal aprovechada y prefieren postergar dicho trabajo y llevarlo a sus casas. ¿Qué sugerencias dan ustedes para revertir esto y fomentar la valoración de la escritura en el tiempo de clases? Larga sí. la pregunta, ¿no? De Javiera a Javiera. Pero entiendo perfectamente. Para los profesores de educación media, efectivamente, tenemos una cultura en las escuelas donde pasar materia es muy importante. Pero yo soy profesora de educación media inicialmente, así que conozco a los niños de más grandes. Pero si nosotros les pedimos a los niños que escriban un ensayo y les decimos, niños o jóvenes, tienen esta cantidad de tiempo para escribir sobre este tema, y los dejamos en la sala de clases sin mayor guía que eso, probablemente los niños van a conversar y van a postergar el trabajo durante todo el tiempo que les sea posible, porque en la adolescencia lo importante es conversar con los otros y tienen otros temas que son más interesantes muchas veces. Pero si es que nosotros les damos a los niños esa misma tarea y les decimos, a ver, leímos, por ejemplo, un cuento de Borges o un cuento de Cortázar. Leímos ese cuento y necesitamos comentar ese cuento. Para comentar ese cuento tenemos que contestar las siguientes preguntas primero, tenemos que discutir sobre las siguientes preguntas. Ustedes van a tomar apuntes de esto y van a entregarle al grupo del lado, en el fondo darles pequeños pasos que vayan acercándolos a la tarea y que vayan ayudándolos a completar la tarea, pero más pauteado y más guiado, porque decirles escriban un ensayo y dejarlos solos, para ellos el mensaje es que no hay trabajo. Sin embargo, si les damos el trabajo, después entonces conversaron sobre lo que escribieron y después, a ver, sobre lo que escribieron, revisen tal cosa. En el primer párrafo, terminaron el primer párrafo, bien, presentaron la idea, las mismas estrategias que Charles, presentaron la idea. Revisemos que haya ideas interesantes sobre esa opinión, por ejemplo. Tenemos fundamentación, usé citas del texto, ¿qué ejemplos del texto usé para sustentar esta opinión que yo tengo? Entonces, les decimos, ok, terminamos ese primer párrafo, lo revisamos, bien, sigan al próximo párrafo. Y así les vamos dando una idea de que mientras estamos escribiendo hay temas importantes en los cuales nos tenemos que fijar y para los cuales necesitamos la ayuda de nuestros compañeros, porque les podemos pedir ayuda a ellos de cómo resolverlo y del docente. Y poco a poco, a medida que esta tarea se realiza muchas veces, los estudiantes van a entender que mientras están escribiendo en la sala de clase, tenemos muchas tareas que cumplir, por lo tanto es importante sacarlas adelante. Pero lo más importante es al principio darles este pauteo de que les vamos señalando distintos momentos en el proceso y que esos momentos les ayudan a tener un mejor producto. Bien, para Charles MacArthur, de Nicole Barras y Claudio B., del establecimiento Clotario Bles Rifo.
Dice, trabajamos con jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Los estudiantes que cursan segundo año medio escriben como niños de nivel de sexto básico. ¿Qué estrategias se pueden considerar para ayudar de forma más efectiva al proceso de aprendizaje de la escritura? O sea, son niños de grado 10 que escriben como niños de grado 6, solamente para ayudar a traducir segundo medio. Way of helping to translate this. Hay bastantes estrategias que serían apropiadas para este grupo de estudiantes, creo yo. Hay mucha investigación que se enfoca en los estudiantes. No hay que inventar sus propias estrategias. Hay buenos recursos disponibles. No los mencioné, pero creo que hay algunos al final del PowerPoint. Entonces, sí, hay un libro sobre las mejores prácticas, que es una nueva edición que salió, que tiene algunas sugerencias muy buenas para estrategia. String Grammar y Karen Harris también tienen un par de libros que se llama Estrategias Poderosas para la Escritura, que tienen muchas sugerencias sobre estas estrategias que se pueden enseñar. Así que una buena idea, si están recién empezando como instructores, es elegir una estrategia que ya esté desarrollada y probada y que podría ser apropiada para sus estudiantes, y trate de enseñar esto y cómo hacerlo y ver cómo funciona, y así expandirse a utilizar otras estrategias que la gente ha desarrollado. Quizá usted ha desarrollado algunas propias y que funcionan bastante bien con respecto a la escritura en el currículum en Chile. I'm going to add something. Yes, please. En mi experiencia con niños que están con niveles muy bajos, lo importante es que ellos vean que ellos progresan, porque están acostumbrados a hacer esfuerzo y que les vaya mal. Entonces, lo importante es mostrarles progreso y que escriban un párrafo y que escriban la siguiente. Que vayan guardando los borradores para que ellos mismos lean la primera vez que escribieron, les enseñamos la estrategia y que miren cómo el resultado de esa estrategia funcionó, y medirlos según sus avances. En el fondo, ponerles una nota no por el producto final, sino que por cuánto mejoraron desde desde el primer borrador hasta el borrador final, desde la publicación, porque básicamente los niños que están en contextos más vulnerables están acostumbrados a fracasar, y si uno les muestra que pueden tener éxito, es mucho más motivante y probablemente van a aplicar la estrategia y van a seguir motivados en mejorar su escritura si es que uno les muestra que las estrategias funcionan y que ellos son capaces de mejorar sus textos. Y eso implica bastante trabajo por parte del docente de determinar cuáles son las estrategias más básicas que van a tener mejor, que se van a notar más, porque uno tiene que partir por lo que se nota más. Entonces, si están en un nivel oracional muy básico, les muestro un modelo que les permita unir varias oraciones y ellos se dan cuenta que escribieron, en vez de una o dos oraciones, 5 oraciones que estaban relacionadas a ese mismo tema, y que progresó en la cantidad, que para los adolescentes cantidad muchas veces les hace una impresión, y que fueron capaces de decir más sobre lo que ellos querían explicar. Por lo tanto, darles la estrategia que más se nota al principio y así progresar a estrategias que después son más de detalle. Pero eso sería... Mira, las dos últimas preguntas antes para salir al break, el recreo. Una para Javiera, la profesora Claudia Rosales, de la escuela Huarilihue Alto de Coelemu, 8ª región, de Internet. Está preocupada, dice, por aprender a leer rápido y de corrido, la importancia de ello y de ortografía, para cuánto enfocarse en eso y su impacto en la escritura. Y la profesora aquí de Ecuador, que tengo el nombre del profesor MacArthur, es ¿qué hacer con los niños sordos?
La primera pregunta es de la fluidez, la velocidad lectora. Brevemente, la velocidad lectora es muy importante simplemente porque nuestro cerebro tiene una capacidad que es restringida. Si los niños están muy enfocados y toda su capacidad de la memoria de trabajo está trabajando en decodificar, entonces lo más probable es que vayan leyendo palabra a palabra y se les vaya olvidando las primeras palabras que leyeron, porque la memoria de trabajo está demasiado enfocada en decodificación. Los niños tienen que lograr una fluidez lectora que les permita concentrarse en el contenido de lo que están leyendo. Y esa es la razón por la cual hay que trabajar la fluidez lectora. La fluidez lectora se logra no solo leyendo en voz alta, sino que a medida que los niños se van exponiendo muchas veces a las mismas palabras, van adquiriendo una lectura automática de las palabras que les permite poner mucho menor cantidad de energía en la decodificación de esas palabras. La fluidez no es una finalidad en sí, sino que es una herramienta para lograr una mejor comprensión lectora. Esa es la razón por la cual se pone tanto énfasis. Y la otra pregunta era... La profesora de Ecuador, la profesora Freire, se me olvidó el nombre ahora que estaba mirando, es a ambos, ¿qué hacer con los niños sordos? ¿Cómo sordos? Que tienen esa dificultad, ¿cómo enseñarles a escribir? La pregunta de trabajar con niños sordos, yo no hablo yo hablo de mi experiencia personal, porque no tengo experiencia por sí solo como investigación, pero mis colegas sí lo tienen. El inglés o el español es el segundo idioma para muchos de ellos, porque ellos aprenden lenguaje de señas y el inglés para ellos es un lenguaje extranjero, es una segunda lengua. Y trabajamos nosotros con niños que aprenden ese lenguaje de señas como segundo idioma, y es importante ayudarles a separar los procesos de generar ideas y organizar lo que tienen que decir debido a sus dificultades en nivel de lenguaje. Entonces tenemos estudiantes con dislexia, en donde ellos tienen problemas para leer las palabras. Entonces hacemos dictado. Les dictamos las historias primero y ellos se toman su tiempo para transcribir. Y los estudiantes de segundo idioma, nosotros hacemos que hagan un bosquejo sin preocuparse de establecer correctamente. Ese es un proceso distinto en el que tienen que trabajar. Y con los estudiantes sordos, yo no estoy tan seguro cuál sería el mejor consejo para darles. Lo siento. Bueno. Todavía hay mucho para investigar. No tenemos respuesta a todo, pero es muy interesante la pregunta de la profesora. Tenemos un recreo, media hora. Quiero recordarles que a la gente de Internet que tienen un certificado después de que va a haber una par de preguntas, una actividad, todo el mundo tiene certificado para hacer el taller. Los presenciales aquí necesitan firmar al salir y también puede tener un certificado por hacer una actividad. Nosotros subimos esto, nos demoramos como 1 o 2 semanas en subir todo el material y todos los PowerPoint. El seminario anterior ya están arriba y la actividad también la pueden hacer, son un par de preguntas que hay que responder. Bien, entonces en media hora nos vemos.